Bueno, buenas tardes, como cada lunes, tenemos un invitado para compartir un poco la experiencia, la fe, testimonio y bueno, lo que el Señor va obrando en las vidas de cada uno de los hermanos. Bueno, hemos empezado, perdón, con la parte de religiosos, ¿no? El jueves tuvimos a la hermana Vanessa y hoy tenemos el lujo de estar con el padre Dalton, ¿no? Aquí en Argentina son 18:31 y en Colombia 16:31, así que una diferencia de horario. Así que bueno, eh, nos gustaría, padre, que yo si bien te conozco, bueno, nos cruzamos una sola vez en Argentina en el ECLAJU 2009, aquí en Rosario, así que igual nos gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito tu servicio, tu trabajo pastoral en este tiempo, bueno, y después un poquito también ahondar en tu vocación, cómo fuiste descubriendo también tu vocación al sacerdote. Bueno, a mí cuando me preguntan a mí de dónde soy, yo Ujú. normalmente respondo soy ecuatoriano de nacimiento, Ah, colombiano de corazón, dominicano en el alma, latinoamericano de misión, de madre guadalupano y mi patria es el cielo. Y amén. entonces, ¿por qué? Bueno, yo nací en el Ecuador, en una ciudad de la costa del Pacífico que se llama Esmeraldas, en la Ujú. provincia de Esmeraldas, en el Ecuador. Eh, Allí estuve hasta los 17 años que hice mis estudios, todo. Eh, Cuando estaba en Esmeraldas, bueno, la historia es un poco larga, pero voy a tratar de abreviarla. Pero Bueno. había muchos problemas en mi familia, en mi hogar. Mi familia en un primer momento tuvo una muy buena posición económica, después Ujú. todo se vino abajo. Nos tocó ir a vivir a una casa que se había comprado como para alquilar en un barrio no tan bueno y pues a esa casa fue la que nos tocó ir a vivir y ahí Ujú. pasé pues casi toda la niñez. Luego en la adolescencia, por ahí a los 15 años, un poquito desde los 14, eh, mi familia, muchos conflictos, muchos problemas, pero en un momento dado mi mamá comienza a hablar de Dios y de cosas así, y entonces dice, bueno, la situación económica muy mala, y dice, bueno, nos vamos a cambiar de casa porque el Señor nos va a regalar una casa. Y yo, sí, claro, yo era, pues yo había hecho mi primera comunión, mi confirmación y todo, pero pues no, hasta ahí, no más de eso. Entonces, pero yo sí, nunca, no me gustaba el barrio y quería cambiarme de barrio, pero yo no, pues no tenía la suficiente fe como para hacerlo. Entonces, días después, yo se había notado un cambio en ella. Entonces llegaron con la noticia y dice, vamos a cambiarnos de casa y nos vamos a otro barrio. Y yo, wow, qué chévere, qué bonito, no sé qué tal. Eh, quiero, bueno, en eso nos llevaron, empacamos todos, teníamos todos empacados, fuimos a conocer la casa a la que nos íbamos a mudar. Cuando yo llegué a esa casa, la casa no me gustó a mí, pero yo dije, bueno, con tal de salir de este barrio, cualquier casa es buena. Entonces, bueno, pero pasó algo particular y es que en esa misma calle, a una o dos cuadras de donde estaba esa casa, estaba una casa que quedaba cerca del trabajo de mi mamá, era en el camino al trabajo de mi mamá. Y a mí siempre esa casa me llamó la atención y me pareció una casa muy bonita. Era pequeña, pero era muy bonita. Y me gustaba mucho. Y yo sabía que quedaba cerca de allí. Entonces, bueno, y pagamos todos ya para la mudanza, el negocio estaba hecho. Y cuando de repente llega una tarde, mi papá dice, no, se nos cayó el negocio de la casa. Y yo, ven, si ven, yo decía, no, aquí no vamos a quedar para siempre, no sé qué, ta. Y bueno, entonces pasaron unos 2 días, mi papá llegó y dice, bueno, ya conseguí otra casa, tenemos otra casa, es más pequeña, pero bueno, nos vamos para allá, ta. Cuando le dice, vamos a ver la nueva casa, cuando fuimos a ver la casa nueva, era la casa que a mí me había gustado, de la casa que a mí siempre me había gustado. Claro. Entonces yo hago ahí un paréntesis, yo digo que el Señor a veces tiene regalos para uno, lo que uno le gusta, lo que uno le pide, y a veces sin darse cuenta, él está obrando para que ese regalo le llegue a uno,
en el tiempo y en el momento adecuado. Amén. Entonces, yo estaba feliz con la nueva casa, pero esa nueva casa tenía un plus, y el plus era que quedaba al lado de la iglesia. Yo nunca supe que era, o sea, nunca vi una parroquia ahí, nunca vi una iglesia, porque la casa daba al patio de la iglesia y el frente de la iglesia estaba por el otro lado de la parroquia. Claro, Entonces nos convertimos en vecinos de pared con pared con nuestra parroquia, que va a tener un papel muy importante en la vida de toda mi familia. Entonces, bueno, allí nos cambiamos. Al poco tiempo, nosotros notábamos que mi papá y mi mamá se perdían los días viernes y no sabíamos a dónde iban. Veíamos que salían cogidos de la mano, ya no había peleas, mi papá dejó de tomar, etcétera. Y a mí se me hacía muy raro. Yo tenía muchos resentimientos y muchas cosas con mi papá. Entonces, cuando le preguntamos una vez a mi mamá, y le preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué ha pasado? ¿Qué van a hacer los viernes? Y eso fue como sacarle un corcho de la boca a mi mamá y comenzó, ay, no, es que hemos encontrado al Señor y que el Señor... Entonces yo dije, no, se volvió evangélica. Entonces yo dije, no, 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 que, o sea, nos llamaba la atención, pero no. Y bueno, y empezaron a contarnos como de agotero, y nos mm, contaban que estaban en un grupo de oración de parejas que se llamaba Hogar de Nazaret, y que era un grupo de la Renovación Carismática Católica. Nosotros no entendíamos que era la Renovación Carismática Católica. Nos empezaron a llevar a algo que llamaban que las misas de sanación. Y entonces, bueno, fuimos a la... No me gustaban porque eran animadas, porque iban jóvenes, ¿está? Y bueno, íbamos a las dichosas misas de sanación. Una vez, cuando estábamos ahí, nos invitan que a un retiro, me parece que era como Cuaresma o Semana Santa, mm, días previos a Semana Santa, y fueron unos misioneros colombianos a predicar. Y por primera vez, entonces, el muchacho, que era un muchacho joven, hace una predicación y va a decir, voy a decir una palabrota aquí, pero fue como él la dijo allá, que a mí me impactó claro, mucho. Él comenzó a hablar de que los quiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y nos dice que ustedes son unas putas de la iglesia, porque ustedes no son ni fríos ni calientes. Yo, o sea, primera vez que yo escuchaba una palabra de ese calibre en la boca de una persona de la iglesia. Yo decía, ¿y este qué? O sea, que se ha creído venirnos a hablar así, ¿no? Pero como que la palabra quedó sonando en mí, y yo mm, decía, pues tiene razón, porque, o sea, uno iba a momenticos, a ratos y eso, pero no era muy frecuente en la iglesia. Entonces, luego de eso, en ese mismo tiempo, a los del grupo de oración de mi mamá, se les ocurrió que nosotros teníamos que hacer un seminario de vida en el Espíritu. Todos los hijos de los papás iban claro. al grupo de ellos. Yo, bueno. Yo dije, yo no tengo muchas ganas de hacerlo, pero pasaron tres acontecimientos que pues influyeron en la decisión. El primero era que había muerto la mamá de una amiga, y Mm, fue muy impactante y nosotros no sabíamos cómo consolarla, entonces vimos ahí como una oportunidad de llevarla a ella para que pues tuviera consuelo. Lo segundo es que yo ya había conocido a alguno de los hijos de los que iban al grupo, y había una hija que me gustaba mucho. Y la tercera era que no tenía nada que hacer. Yo estaba allí como terminando bachillerato, y ya había terminado todo, y estaba ahí pues sin nada que hacer. Entonces me metí al seminario de vida en el Espíritu. Nosotros fuimos la pesadilla de todos los que hacían el grupo, porque molestábamos mucho y todo eso. Entonces yo hago un paréntesis ahí a los hermanos que organizan seminarios de vida no, en el Espíritu con jóvenes, que a veces molestan, que a veces están brincoteando. No les hagan caso, porque lo único que tienen que hacer por ellos es oración, porque cuando el Señor quiere y cuando el Señor los coge, es una cosa grande y maravillosa. Y amén. listo, llegó el último día, que iba a ser un domingo, un retiro en la capilla del colegio que era de mi hermana, y nos fuimos para allá. Cuando nos pusimos de acuerdo para llegar todos los jóvenes tarde, ya llevábamos como 20, 30 minutos tarde, y cuando llegamos, a mí
se me erizó la piel porque estaban en una alabanza fuertísima. Ujú. Ya yo me había escuchado hablar en lenguas y todo, y bueno, y estaban allí y entramos, nos colocamos en la parte de atrás, hicieron la celebración de la Eucaristía. Luego de que hacen la celebración de la Eucaristía, entonces dicen, vamos a, vamos a orar por los que hicieron el seminario de vida en el Espíritu. Yo dije, pues yo no voy a ir para allá, yo no voy a pasar, que pase la gente. Y fueron pasando y yo noté algo que era que todo el que pasaba llegaba llorando, triste, entonces lo abrazaban y toda la cosa. Entonces estaba mi amiga, la que me gustaba al lado, y yo dije, uy, aquí está la oportunidad. Entonces yo le dije a ella, ve allá para que oren por ti y listo. Me dice, ay, no, yo no quiero, me da miedo. Digo, no, ve, tranquila, no pasa nada. Entonces ya, pero yo estaba pensando en otra cosa. Entonces ella me dice, bueno, si vas tú, voy yo. Le digo, pues, pero ve tú primero y ya luego yo veo. Pero yo no tenía ninguna intención de pasar. Entonces ella pasó, efectivamente, oraron por ella, venía llorando y ya yo estaba listo para consolarla cuando me dice ella, te toca. Y yo, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer si ya le había dado la palabra? Entonces me tocó llegar, cuando veo que las viejitas todas se vinieron encima mío a orar y toda la cuestión. Y entonces yo me sentía como que me atraparon, o sea, como que Claro, ya llegué ahí y yo con esa mano encima. Entonces me acuerdo tanto que yo le dije a Jesús en ese momento, y le digo, Señor, ya estoy aquí, haz de mí lo que tú quieras. Porque, entonces porque yo veía que la otra gente sentía y decía que sentía y que no sé qué. claro, Entonces yo le decía, pues bueno, si con ellos lo hiciste, o sea, yo también quiero alguna cosa, haz en mí. Pero yo no me imaginaba el talante de esas palabras y lo que Dios iba a hacer en mí en ese momento. Y entonces en ese instante yo empiezo a sentir como, yo no supe ni cuánto tiempo estuve allí, porque perdí como la noción del tiempo ujú, y empecé a sentir una mezcla de muchos sentimientos, de muchas cosas. Eh, y una señora que estaba orando por mí me dice, tienes que perdonar. Yo decía, ¿pero qué? Y entonces inmediatamente se aparece la imagen de mi papá allí. ujú. Y yo, no, pero ¿cómo voy a perdonar si te haga mucho daño? Ta, 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 ta. Y entonces ella me vuelve a decir, si te es difícil perdonar, pídele a Dios que te enseñe a perdonar. Y yo digo, ¿y esta cómo sabe todo lo que yo estoy pensando? Y entonces yo pues de todo modo le digo, bueno Dios, yo no sé perdonar ni quiero perdonar tampoco, pero bueno, voy a hacer lo que ella dice y si quieres que yo perdone, tú me vas a ayudar a perdonar. Y entonces en ese momento sentí una mezcla de odio, de rabia, pero al mismo tiempo de alegría, de gozo, y por primera vez sentía que podía perdonar a mi papá. Y entonces empecé a llenarme de una paz muy grande en el corazón. Era como una lucha adentro, pero Ujú. grande, y como que el corazón se me quería salir y un montón, era una mezcla de emociones que es difícil de explicar. Sí, sí. Entonces, cuando termina la oración, me dice ella, sigue orando. Y yo sigo orando. Yo lo único que, yo no sabía ni orar. Y entonces, lo único que podía hacer era hacer que como que abría las manos y la única palabra que me salía era gloria. Ya no volví donde estaban mis amigos, sino que me hice en un rincón de la capilla, donde había un reclinatorio en la parte de atrás, y ahí me Ujú. arrodillé y comencé a decir solamente gloria, gloria, gloria. Y cuando decía gloria, como que se me enredaba la lengua. Y yo decía, no, no, es que esto no es para mí porque a los jóvenes no nos pasan estas cosas, esto es para los viejos. Esto no, no yo no, estoy volviéndome loco, ¿o qué? Pero resulta que cuando yo se enredaba la lengua, yo iba sintiendo como una paz más grande. Y en eso se prende nuevamente la alabanza y nadie escuchaba lo que decía nadie. Entonces yo dije, como nadie me escucha, entonces vamos, igual, en lengua. Y entonces empecé a alabar en lengua. Y la sensación era tan hermosa que en el momento en que yo alababa en lenguas por primera vez, era una sensación de paz, como de caminar en el aire. Cuando terminó el encuentro, yo sabía que algo había pasado en mí, pero no estaba seguro qué era. Sentía como que si estaba lleno de nitrógeno, de ese
que ponen a los globos y comienzan a elevarse, sentía como una sensación muy rara en todo mi cuerpo. Unos días después de esa experiencia, yo me, estaba en la terraza de mi casa y Sí. comencé a recordar los cantos que había aprendido allí, y había una luna preciosa, una luna llena hermosa, esmeraldas en la costa, Ujú. y mirando al horizonte, y como que me fui llenando de esa presencia del Espíritu, y el mismo Espíritu me fue llevando a la alabanza, y una alabanza luego en lenguas, pero que no podía parar, no podía parar de alabar y alabar. Entonces yo me asusté, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, yo me estoy chiflando o qué. Entonces me fui a mi habitación, la compartía con mi hermano, me acosté, y aún acostado ya para dormirme, comenzó otra vez las lenguas. Entonces subió mi mamá con agua, mi hermano se asustó, fue a avisarle a mi mamá, Claro. subió mi mamá con agua bendita, echarme como que si estuviera medio endemoniado o algo, pero no, yo me sentía muchísima paz dentro. Pasó el tiempo, luego de allí empecé a activar fuertemente en la renovación, fui a, terminé, terminé el colegio, fui a estudiar a Quito, que es la capital del Ecuador, a Ujú. estudiar Derecho. Estuve como muy activa en la renovación 2 años. Tuve la oportunidad de ir a una experiencia de una manifestación de la Virgen en un lugar del Ecuador que se llama El Cajas, en Cuenca, de la Guardiana de la Fe, una experiencia increíble. Y ya luego en la universidad estudiando, ya me metí en el cuento universitario, Claro. eh, hice parte de Amnistía Internacional, hice parte del voluntariado del Instituto de Derecho Comparado en la Universidad Central de Quito, estaba en la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, estudiaba y tenía todas estas actividades extracurriculares. Me metí en el cuento ahí de todo lo que es universidad, la parranda. Yo estudiaba de lunes a viernes, el sábado no me encontraba. Y así disfruté mucho mi vida de universidad, compañeros, amigos inigualables, muy queridos. Y bueno, uno de mis deseos era viajar. Mm. Y recuerdo que estando en la universidad, me, me mandaron delegado por Amnistía Internacional a ir al Canadá, a Toronto, a una reunión de una de las técnicas de trabajo allá, con todos los gastos pagos, con todos los papeles, y yo, wow, o sea, ya me sentía en la gloria porque ya había cumplido todos mis sueños. Pero en ese tiempo, muy poco de Dios, casi nada de Dios, misa, de vez en cuando, porque claro está que la experiencia de Dios, en esa experiencia de la efusión del Espíritu Santo, Sí. lo marca a uno fuertemente. Me licencié, terminé la universidad, y yo estaba bueno, hice política también, y yo decía, pues bueno, ¿qué voy a hacer ahora que termino la universidad? Entonces mi plan de vida era hacer política, trabajar, tener dinero, a los 2 años conocer a la mujer de mi vida, casarme, tener 3 hijos y ser felices para siempre. Ese era el proyecto original. El proyecto tuyo. Entonces decidí regresar a Esmeraldas porque era una ciudad más pequeña y de pronto se podían hacer las cosas más fáciles. Entonces conseguí trabajo, al año conocí a la mujer de mi vida y todo eso. Y tenía todo lo que, estaba todo proyectado, lo que en el plan mío estaba, y estaba feliz, pero sentía como que algo me faltaba. Entonces yo tenía Ujú. satisfacciones profesionales a nivel humano, pero que no me llenaban completamente dentro de la profesión. Era experto haciendo divorcios, era experto cobrándole plata a la gente, cosas así, pero nada de eso me llenaba. Entonces entré como en una crisis y entré en contacto con los padres de la parroquia. Por eso la parroquia se convirtió en algo importantísimo para nosotros. El padre me ayudó mucho y se convirtió en un gran amigo. Y bueno, él empezó ahí como a hacer las veces de amigo, de medio guía espiritual. Y un día se le ocurre la brillante idea de decirme, Dalton, necesito un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática Católica aquí. Yo, ¿qué? ¿Es que tú estuviste? Y yo, sí, pero eso fue hace muchos años, cuando era joven, decía yo. Entonces, no, pues que necesitamos. Digo, bueno, por ser mi amigo, entonces yo te ayudo, pero me quedo por ahí unos 3 meses nada más. Y me quedé un año. El grupo de jóvenes parecía un reformatorio, era increíblemente pesado los Mm. muchachos.
Pero ahí le daba yo, pero yo me di cuenta luego que yo no estaba renovado, o sea que estaba tratando de hacer un grupo, pero yo no tenía espíritu, no me había Claro. renovado nuevamente en el espíritu. Entonces decidí dejar todo, la iglesia, salirme de la iglesia y me fui a un último encuentro. Todos los meses hacían un encuentro de renovación, una asamblea donde iban todos los grupos de la ciudad. Yo dije, esta es mi última asamblea, no vuelvo más, aquí me despido, chao, chao. Eso era como en mayo o en junio. Y me dice, en esa asamblea, dice, va a haber un encuentro internacional de adoración y alabanza en Colombia, en Cali, para que se apunten los que quieran ir. Y yo, oh, Cali, Colombia, encuentro. Mi mejor amigo, su novia era una caleña, había sido una caleña, y ya habíamos ido a parrandear en Quito. Y dije, esta es la oportunidad. Vamos a irnos a parrandear a Cali. Entonces yo dije, bueno, voy a aplazar la salida hasta después de venir de ese encuentro. Así fue, se fueron dando las cosas, pero yo lo primero que pasó, entre muchas de las cosas extraordinarias que comenzaron a pasar a partir de ese día, fue que yo Mm. le dije, eso era un domingo, le dije, Señor, yo no voy a poner de mi plata para irme. Si tú quieres que yo vaya, tú me vas a dar la plata para ir, pero yo de mi plata, yo no voy a poner ni un peso. Necesito plata y necesito el permiso donde estoy trabajando porque no, si no, no me dejan ir. Al día lunes llego yo a mi oficina y me estaban esperando unos clientes de unos casos que se habían ido y yo pensé que no iban a pagar. Es una plata con la que yo no contaba. Entonces, ¡rum! Ahí está la plata. Llegué al otro trabajo y me dicen, licenciado, estamos esperando que hay una bonificación para usted. Tenía la plata, tenía los viáticos, tenía todo. Me faltaba el permiso. Entonces me puse ya estaba medio tocado con eso y me puse a orar y yo tenía la costumbre y abría la Biblia y ¡prum! Donde cayera. Entonces, todas las citas que me salían eran como vocacionales. Y yo decía, no, 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 o sea, yo estoy buscando algo que me diga, te voy a dar permiso, te voy a dejar ir, te voy a ir el viaje. No, nada de vocaciones. Pero aquí hago otro paréntesis más. El Señor comienza a hablarle a uno, aunque uno se haga el sordo, y a veces lo que uno no entiende de lo que está leyendo en la palabra, luego el Señor se lo va a aclarar. Y entonces, cuando fui a pedir permiso, que yo pensé que no me iban a dar, me dijeron, no, listo, tranquilo, no hay problema, ya vete, vas a dejar reemplazo. Y le dije, sí, bueno, le dice, no, no, no hay ningún problema, vete. Y yo, va. Entonces era una semana que íbamos a ir a Cali, prácticamente eran 5 días, y bueno, me fui. Ahí en el encuentro me dieron los teléfonos, todo, de las Mm. amigas allá en Cali, de todo lo que íbamos a hacer, papá. La primera impresión que yo tengo al llegar a Cali, íbamos varios buses de Ecuador, íbamos muchos jóvenes, y entonces se subió una muchacha en el bus y nos dice, todos los jóvenes de Ecuador van a mi casa. Éramos casi 200 jóvenes. Y yo digo, 200 hombres y mujeres a una casa. Yo digo, ¿cómo es eso posible? Entonces, no, bueno, nos llevaron allá. Y yo comencé a tener una sensación como de estar viviendo una película. Era una película en la que yo estaba metida, era una sensación también muy extraña. Y entonces, lo primero que hice, me acuerdo, yo llegar, le dije al señor de la casa, ¿usted me presta un teléfono, por favor, para yo poder llamar a estos números? Me dijo, sí, sí, claro. Y yo desde esa noche hasta la mañana siguiente comencé a marcar y nunca me salió el teléfono del amigo, nunca. Yo, bueno, digo, pues me va a tocar irme a este encuentro. Ya, sí, es más, ni siquiera me fui en el bus de los que se iban esperando que me contestaran, sino que el señor, luego de que se fueron los buses, me llevó a mí allá al encuentro. Y entonces, estando allá, bueno, me tocó. El encuentro fue maravilloso. El último día me tocó el Señor de una manera especial y ahí entendí que no estaba renovado, sino que tenía que renovarse. Porque la efusión del Espíritu Mm. Santo no es un momento histórico en la vida, sino que debe ser continuo y todos los días. Amén. Entonces, el último momento del encuentro, dice el sacerdote que dio su testimonio y que me había gustado, dijo, pasen acá todas las personas que quieren ser sacerdotes, religiosos, religiosas. Se pasaron muchos muchachos, pues yo no tenía ninguna inquietud. Para eso les cuento que yo tenía unos planes, tenía 4 cosas que estaba pensando hacer. La una era
me habían ofrecido una beca para España, la Ujú, otra era la posibilidad de ir a Suecia también a estudiar, a trabajar. La otra era la posibilidad de ir a Quito, a la capital, regresar a Quito a trabajar. Y la otra era casar. Entonces tenía ujú, 4 opciones. Y cuando íbamos allá al lugar donde era el encuentro, nosotros pasábamos siempre por la Plaza de Toros de Cali. Y a mí me llamaba mucho la atención de la Plaza de Toros porque me recordaba mis parrandas de universidad. Porque nosotros, en la época de las fiestas de Quito, había una feria de toros muy famosa y alrededor había mucha rumba de la Plaza de Toros. ujú. Y nosotros nunca entramos a la plaza, pero sí conocimos todas las discotecas y los bares de alrededor. Entonces, ahí íbamos a bailar. Y bueno, entonces había unos términos taurinos que se me quedaban como el que no hay quinto mal. Entonces, empezó la oración y yo siento una voz dentro de mí que me dice, ¿y qué tal si eres sacerdote? Y yo, ¿qué? ¿Sacerdote? Digo, no, hombre, no. Eso no es para mí, es para gente muy santa, para gente que no es tan callejera como yo. Yo era muy callejero y soy muy callejero. Digo, no, 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 eso no es para mí. Entonces, luego siento otra vez la voz que me dice, ¿y qué tal si eres sacerdote? Y yo le digo, no, 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 digo, porque yo tengo 4 opciones para mi vida, estas son las 4 opciones que yo tengo. Y entonces siento la voz que me dice, no hay quinto malo. Entonces yo le digo, bueno, Bueno, ya que estamos en esto, le digo, es que tendría que salirme todo mal en la vida, que no me saliera nada para yo por despecho irme de sacerdote. Y ese día pasaron tantas cosas, pasaron muchas situaciones, regresé a Esmeraldas, mm, la voz me hablaba por dentro y yo también pensaba, está uno medio loco con estas cosas. Y me acuerdo que le dije, tuve una pesadilla que en ese momento yo la interpreté de una manera, pero años después yo la interpreto de otra forma. Entonces yo tenía a mi novia y yo soñaba que estaba en la catedral de mi ciudad casándome. Entonces yo estaba en el altar esperando a la novia y la novia venía entrando, pero la novia, ella venía con un traje de esos que tienen como el velo en la cara ajá. y yo decía, pero es que yo la veo distinta porque mi novia era delgadita y esta era como gordita. Y entonces yo veo entrando, entonces ya sube, yo la tomo de la mano, el sacerdote le dice, ¿aceptas a esta mujer como esposa, no sé qué? Y yo dije, pero déjeme verla un momentico, ¿no? Y entonces le levanto el velo y era una mujer vieja. Y yo grito, no, no, no. Y me levanto gritando, no, 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 no. Entonces yo en ese momento yo lo interpretaba como miedo al matrimonio. Pero yo luego lo interpreté, claro, en la catedral yo me iba a casar con una vieja, la vieja iglesia, la que es muy Claro. anciana, que tiene mucha sabiduría. Porque ahí en la Catedral de Esmeraldas, a mí me bautizaron, ahí hice mi primera confesión, hice mi primera comunión, me confirmaron y ahí me ordenaron sacerdote. Todo en Todo esa ahí. iglesia catedral. Entonces, cuando ya yo le conté al padre, el padre me dijo, sí, sí, claro, cómo no, ven, ven, ven. Dije, no, este me quiere meter de cabeza ahí a ser cura. Digo, no. Entonces le voy a comentar al otro padre, que era el asesor de la renovación carismática, al que yo no le caía bien y él no me caía muy bien a mí. Y entonces yo le dije, entonces él me dijo así todo seco, me dijo, yo no te voy a decir si esto es para ti o no. Lo que te voy a decir es que conócelo y luego hablamos. Yo me quedé pensando, listo, sí, pues yo conozco solo la renovación, no conozco la iglesia y me voy a meter, no me va a gustar y ya estas voces y estas bobadas se me van a acabar de una vez por todas. Me metí, ya hacía misión, me iba con la misionera, empecé a ir a misa todos los días, ya iba los jueves, las monjitas me invitaban a la adoración al Santísimo que ellas Mm, tenían y comenzó a crecer una experiencia que lejos de no gustarme, comenzó a gustarme más y más. Entonces, hasta que decidí decirle sí al Señor. Yo este proceso lo hice en secreto. Yo salía un viernes, en el vuelo del viernes, y les conté el lunes a mi familia que yo me iba para el seminario. Entonces fue totalmente en secreto.
Solamente serían los dos padres de la parroquia, la que era mi novia y mi mejor amigo. Y entonces el día que yo tomo el avión que está despegando, el avión iba hacia Esmeraldas, Cali, Ujú. yo miro a mi mamá que estaba ahí despidiéndose, estaban los coordinadores de la renovación, la coordinadora de jóvenes, y yo cuando voy mirando eso y que el avión va despegando, yo, ¿qué hice? Se va quedando mi historia, se va quedando mi país, todas las cosas. Dice, Y yo decía, pero yo en Colombia no tengo nada. Y sentía, cuando yo llegué a Colombia, sentía una sensación de soledad muy grande, porque yo ujú, quería ver a alguien conocido por lo menos. Quería ver claro. a alguien que conociera y no conocía absolutamente nadie, no tenía nada y sentía un vacío y una soledad grande. Esa noche el Señor me regaló una palabra en un grupo de oración Ujú. que estuvimos allí y me decía, el que deja tierra, padres, casas, hermanos por mí, yo le daré el 100 por 1 en esta vida. Amén. Y aquí estamos después de 22 años. El Señor ha sido fiel a su palabra y ha cumplido hasta la última tilde lo que me prometió. Y yo digo, encontrarme con el Señor, ser sacerdote y haberle entregado la vida y tener esta vivencia con Él, ha sido la experiencia más maravillosa de toda mi existencia. Qué lindo testimonio, padre. Bueno, impregnado desde chico por la renovación. O sea que la verdad Y que la renovación te fue como dijiste vos recién, ¿no? Es como que la experiencia de la efusión es como un comienzo, ¿no? Porque muchos piensan que es como que ahí ya está y ahí termina todo, ¿no? Pero es todo un renovarse ¿no? continuamente, ¿no? Yo siempre digo que la oración de fusión del Espíritu Santo es el inicio de lo que uno no sabe nunca cómo va a terminar. Si yo les contara todas las cosas y todas las historias que han Sí, pasado a lo largo de estos años, ha sido realmente estar en la renovación, ha sido una bendición. Yo les digo a las personas, o sea, yo no soy renovado porque soy sacerdote. Yo ya venía dentro de la renovación carismática y gracias claro. a la renovación encontré mi vocación. Y como persona que se formó en la renovación carismática, yo digo, yo soy un servidor más de la renovación, Ujú. un servidor más, que soy sacerdote, sí, pero soy un servidor de la renovación. Qué importante. ¿Y tu formación la hiciste ahí en Colombia, entonces, en un seminario diocesano o en un seminario renovado? Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, mirá vos, qué bueno. Nosotros pertenecemos a la diócesis de Sonsón Río Negro. Ujú. Es una diócesis pequeña, digamos, tiene 500, 600 mil habitantes, una diócesis muy pequeña, pero en cuanto a número de sacerdotes es muy grande, somos casi 500 sacerdotes. Y el fundador de la diócesis, uno de los fundadores, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Ah, sí. él fue un visionario y él dijo que de toda la riqueza sacerdotal que tenía la diócesis de Asunción Río Negro, tenía que darle al mundo. Entonces creó dos asociaciones sacerdotales. ¿Qué es una asociación sacerdotal? Es un conjunto de sacerdotes diocesanos y Ujú. seminaristas diocesanos, pero unidos con un carisma común. En el caso de nosotros, el carisma nuestro es la espiritualidad de la renovación carismática Mm. y la misión. Entonces, él nos formó, él decía que la renovación estaba muy sola y que necesitaba sacerdotes llenos del Espíritu Santo para que fueran a asesorar a la renovación. Y entonces nos fundó a nosotros y somos la parte misionera de la diócesis para ir donde la renovación carismática y la iglesia nos necesitan. Entonces, somos diocesanos, pero en asociación sacerdotal. La asociación se llama Siervos del Espíritu Santo. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un hermoso testimonio, sobre todo para muchos jóvenes por ahí que escuchan. Yo compartía el otro día con una hermana también que es de Ecuador, y todo esta previa, ¿no? También de decir, bueno, cómo el Señor te va llevando, porque como decías vos recién, uno piensa que me va a llamar a mí, si, como bien dicen ustedes, ando de rumba, de parranda, todos los días de joda, por decirlo acá, como un dicho argentino, y que el Señor te llame y te diga, mirá, yo te necesito para esto, ¿no? Qué importante y qué lindo mensaje para aquellos que están diseminando también su vocación, ¿no? Porque hoy en día la vocación, como yo le decía a la hermana, está medio desvirtuado y no sé, ahí en Colombia, pero por ahí en muchos lugares está en crisis la parte vocacional, sobre todo sacerdotal, religiosa. Nosotros sabemos que Ujú, nuestra diócesis ha sido bendecida con muchas vocaciones. ujú, Nuestra asociación ha sido bendecida con muchas vocaciones. Nosotros dentro de la asociación somos 67 sacerdotes más o menos
y tenemos en formación 50 muchachos. Y qué todos bueno. los años llegan 70, Claro, 80 a hacer proceso y se escogen 15. claro, Entonces, qué gracias a bueno. Dios y por la fuerza del Espíritu Santo y seminaristas diocesanos de nuestra diócesis, creo yo, no tengo el dato exacto ahora, pero Sí. normalmente son entre 200 y 300 muchachos en formación. En formación. ¿Todos de ahí de la zona o vienen de otros países? Eso es lo que no te quería preguntar. Bueno, los que son, no, allá le decimos diocesanos normales, es decir, los que no están en las asociaciones, Ajá, son la mayoría de ahí de la zona de la diócesis de Sonsón Río Negro, ¿verdad? Los que sí. estamos en las asociaciones venimos de otros lugares. Mm, En el caso de nosotros los siervos, sé que en este momento hay de Honduras, hay ujú. de Costa Rica, hay alguien de los Estados Unidos y de diferentes partes de Colombia. Yo molesto a mi comunidad y les digo que yo soy el alfa y el omega, porque yo soy el primero y último extranjero ordenado. No había otro extranjero. Tuvimos un correntino también Ajá, de esta zona. en la asociación, tuvimos mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos más también. Hemos tenido personas de diferentes lugares también en la asociación. Amén. Bueno. Bueno, padre, porque yo sé que vos en un ratito a la misa, pero te quería llevar a otro, hablando de los carismas, bueno, lo que compartiste un poco también sobre tu testimonio. Quería preguntarte, que yo ya te lo he preguntado, creo, no sé si me acuerdo si en Rosario, pero también por mensaje, el tema del carisma de las danzas, ¿no? Porque te he visto a vos y a nosotros, por ejemplo, los argentinos, nos pasó que cuando tuvimos la experiencia de este ECLA, nos sorprendió eso, porque acá en Argentina creo que hay en pocos lugares, ¿no? Y la verdad que quedamos impactados, ¿no? Entonces no, me gustaría que nos comentes un poco cómo ese carisma, cómo surge, ¿no? Porque muchos dicen, Bueno, mirá como el cura bailarín, bueno, acá en la Argentina, viste que tenemos ese, y como ahora con esto de la pandemia y todo eso, hay tantos videos de sacerdotes bailarines, por decirlo así, me gustaría mucho que puedas compartirnos un poquito sobre esta experiencia de las danzas litúrgicas. bueno, yo creo que, o sea, el Señor lo prepara a uno de las maneras en que uno Ujú. menos se espera, ¿verdad? Yo, como anécdota, les cuento que yo bailaba muy feo, ¿verdad? Y entonces mi tierra siempre ha sido, como es costa, y entonces siempre ha sido muy tropical, muy eso. Mm, Y entonces cuando nos invitaban a la fiesta de los bailes, yo bailaba muy feo. Entonces ponía un espejo, ahí, mis papás tenían en su habitación un espejo muy grande ahí, y yo ponía, y estaba el televisor al lado, entonces yo ponía los videos y me ponía a bailar como para aprender a bailar yo, para mí. Y siempre fui muy, muy parrandero, mucho. Me gustaba parrandear mucho. Y yo iba a fiestas desde que tenía 12 años, iba a las ujú, fiestas con mis papás al principio y luego ya solo. Y cuando estaba en la universidad, yo era el que organizaba las fiestas y los bailes y todo. En ese evento que te cuento de Cali, se estaba desarrollando recién la danza a nivel de toda América Latina, o sea, porque ujú, no había llegado. Colombia fue uno de los sitios, de los lugares donde llegó como por primera vez la danza con fuerza. Y claro, hicieron unos talleres y me llamaba como la atención. Entonces, pero en Ecuador tampoco había danza, pero yo bailaba para el Señor, como algo así como claro, San Pascual bailón. Entonces, claro. nos movíamos y todo, y uno, desde la animación que se hacía alguna vez, me acuerdo, me encontré hace poco un líder que fue de los jóvenes de la Renovación Carismática de Ecuador, nos regañó porque bailábamos mucho las canciones y las alabanzas y él decía que eso no estaba bien y no sé cuánto. Y ya uno peleaba ahí un ratico con ellos, ¿eh? Y después me vio y me dijo, ay, es que yo no lo puedo creer, me decía, yo no lo puedo creer. Y entonces, luego, cuando yo llegué ya al seminario a Colombia, yo vi que las cuestiones de la danza era algo como tan normal y tan Ujú, natural y los ministerios de danza, en el seminario también hubo ministerio de danza, y entonces ahí yo como que, yo dije, bueno, si antes le bailaba y parrandeaba al mundo, y me quedaba
me quedaba Ujú. desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana bailando y todo eso. Entonces, ¿por qué no bailarle al Señor? Además que es Exacto. algo que el Señor ha puesto en el corazón y me gusta. Entonces yo lo empecé a hacer porque me gustaba. No lo Claro, había visto como carisma, claro. sino porque, como algo que me gustaba. Pero poco a poco, en el camino de la misión, en los Ujú. diferentes lugares de la misión, fui viendo que la danza, el bailar para el Señor, como que le permitía a la persona como abrir el corazón, abrir su ser a la experiencia de Dios. Y entonces a mí me enseñaron que cuando uno va a la misión tiene que poner todos los carismas al servicio de la iglesia. Y yo Amén. decía, pues si a mí me gusta bailar y es un carisma que el Señor me dio, entonces lo vamos a poner al servicio de la iglesia. Y si uno lo hace en clave de Dios y con la unción de Dios, el carisma por sí solo va actuando en la vida de las personas. Y entonces a través del baile, de la danza, yo he notado muchísimas cosas maravillosas en la vida de las personas. Milagros, la apertura. Yo creo que la danza no es un show, ni es para que la Claro, gente lo vea, sino que cuando nace del corazón es una experiencia hasta mística, como el caso que les contaba de San Juan Bailón, San Juan y Bailón. el caso del rey de David, entonces que son experiencias místicas de ese encuentro personal con el Señor. Y al hacerlo, uno puede entrar en una muy íntima experiencia de oración. Por eso yo le danzo y le bailo y ha sido pues muy bonito porque he podido ver muchos testimonios y muchas cosas Sí. bonitas del Señor. A Y a- veces se los descontextualiza un poco. Por ahí hay un video que anda por las redes sociales que tiene yo no sé cuántas miles de vistas y que fue en un encuentro en Chile. Quiero referirme a Ajá, eso a propósito. Entonces dice, Padre Dando Rey, y aparece el video ahí. Ese fue en un encuentro nacional de jóvenes de Chile, en La Serena, allá en Chile. ajá, Y es, imagínate, teníamos casi 24 horas de viaje, no habíamos claro. dormido. Y entonces, cuando empezamos, no habían ni empezado la misa siquiera, sino que antes de empezar la misa, empezamos a danzar. Para mí fue como recobrar todas las fuerzas del Claro. viaje para poder empezar la actividad con los jóvenes ahí con ellos. Pero entonces, claro, lo montaron ahí, al Facebook, al Y, YouTube, y y te entonces no hicieron aparece que famoso. fue antes de la misa, sino que lo ponen como parte de la Eucaristía. Entonces las personas que son tan ortodoxas, entonces, se rajan Claro, las vestiduras y dicen, no, pero ¿cómo va a ser posible que se haga algo de este, ta, ta, ta? Y sí, yo trato de mantener también la parte litúrgica sí, sí, muy bien llevada, pero también donde se pueda también hacerlo, entonces claro. explotar la parte de los carismas. Esa fue una experiencia muy interesante. ¿Hay material sobre esto, padre? ¿Hay libros? Porque por ahí me han preguntado muchas personas. Bueno, hay material, Ujú. el material que conozco y que me parece más centrado, es el material que manejan las hermanas siervas del Espíritu Santo, que son Ajá, las hermanas nuestras. sí. Nacimos con el mismo carisma, solamente que ellas sí son congregación religiosa. Entonces las hermanas siervas del Divino Espíritu, perdón, ellas tienen un material y videos y cosas sobre la danza. Ah, bueno. Bueno, padre, ya estás ahí cerquita de la misa. Me gustaría que sabemos que, bueno, que en todo el mundo estamos pasando un momento complicado con esto de la pandemia, bueno, del COVID-19. Nos gustaría que nos puedas dejar un mensaje, ¿no? A las personas, bueno, aquellas personas que van a los grupos, que ahora lo están haciendo virtual o a través de este medio, aquellas personas que no van, que se van enganchando a través de este nuevo sistema de las redes, que nos puedas dejar algún mensaje y después que nos regale tu bendición sacerdotal para aquellos que estamos viendo ahora y que después lo verán, porque va a quedar colgado el video. Con mucho gusto de lo que miren, este es el tiempo de la oración, este Mm, es el tiempo de, de pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para mantenernos firmes en la fe, para que el don de la fortaleza esté con nosotros. Es el tiempo no para... eh, hay dos cosas que a mí me molestan un poco de este ujú, tiempo, ¿verdad?
es el hecho de que las personas comienzan a dar predicciones milenaristas de que ya es el Mm, fin del tiempo, de que estos son los signos de las cosas y ta, 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 ta. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿qué pasa si es el fin de los tiempos o no es el fin de los tiempos? A nosotros lo que nos toca es estar preparados para cuando el Señor nos mm, llame a su presencia. Eso es lo importante. Y la otra cosa que me molesta es un poco la desobediencia, porque a veces el Señor nos dice en su palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si las autoridades nos piden usar mascarillas, si nos piden lavado de manos, está, y a veces ah, las personas son desobedientes y la desobediencia trae consecuencias. mm, Yo he visto tristemente el caso y que me ha tocado muy de cerca ver personas que le dicen a uno, no, es que es mentira, es que eso es invento, es que, bueno, claro. sea lo que sea, tenemos que aprender a obedecer, porque en la obediencia está la bendición de Dios. Entonces, ojalá que nosotros podamos evitar esas actitudes de vida, sino que más bien seamos obedientes y tratemos de buscar la voluntad de Dios en estos tiempos tan difíciles, que tratemos de mantenernos juntos, unidos en oración, no causando un terrorismo espiritual ni Mm, psicológico, sino siendo esperanza para los hermanos. El Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos da la fuerza, el Espíritu Santo nos da la gracia de vivir en esperanza, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud, esa es la palabra, sino un espíritu de libertad que nos hace exclamar Abba Padre. Así que renovación carismática, con los brazos levantados en oración, pidiendo la bendición y la misericordia de Dios, porque esto va a pasar. Y los que mantienen firmes en esta prueba de la fe, su fe saldrá más fortalecida para la gloria de Dios. amén, Y, gloria a Dios. y quiero enviarles la bendición y decirles, Señor Jesús, toma a tus hijos, Señor, toma sus corazones, toma lo que ellos son, toma sus vidas, Señor. Hoy te pido que nos des la fuerza para poder caminar y para poder, Señor Jesús, estar haciendo siempre tu voluntad. Bendícenos, Señor Jesús, y guárdanos con tu poder y derrama tu bendición sobre cada uno de tus hermanos, de mis hermanos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, padre, muchas gracias por este ratito. Sé que estás a full porque me has contado. Así que nos comprometemos a rezar por vos, por tu misión, por tu comunidad. Aquellos que quieran seguirte, tenés tu Facebook. No sé si tenés canal de YouTube, pero aquellos que quieran compartir por ahí la Eucaristía, estás rezando la coronilla, bueno, si querés compartir un chiquito antes de terminar, para aquellas personas que te quieran acompañar. Bueno, estoy en el Facebook, estamos Ujú, con la fanpage que se llama Dalton Xavier Reyes. Pueden escribir ujú, @P Dalton Reyes, @P Dalton Reyes, ahí les sale. Estamos haciendo la coronilla todos los días a ujú, las 3 de la tarde. Ha sido una experiencia muy linda, ojalá un día les compartiremos a las 3 de la tarde de hora de Colombia y a las 6 de ujú, la tarde hora de Colombia la Eucaristía. Así que ujú. están todos cordialmente invitados. En YouTube estamos, todavía no hemos experimentado YouTube porque montan mis videos sin autorización, pero bueno, ya. Y encima bailando, lo peor de Y todo. bailando, la mayoría son bailando. Entonces, bueno, ahí lo suben sin autorización, pero bueno, ahí están los videos. Ahí están los videos. Bueno, bueno, padre, nos comprometemos a rezar por vos, por tus intenciones, tu comunidad, y bueno, gracias por este ratito, por compartir con nosotros. Y bueno, esperemos que vengas pronto. Sé que has venido acá, creo que a Chaco Formosa, por ahí anduviste, creo, y bueno, esperemos que en algún momento puedas acercarte para esta zona, región litoral de Argentina, y que te podamos tener entre nosotros a compartir un poquito la fe y la experiencia. Yo, quiero mucho al Chaco, quiero mucho al Chaco. Sí, A Oberá en Misiones, ajá. ha sido una experiencia también muy linda, la gente de Oberá. Lo que es Resistencia, están muy en el corazón, Corrientes, Formosa, Clorinda también. Ya te El adoptaron ahí, Chaco es ya vi que te adoptaron por esa zona. sí. Entonces yo quiero muchísimo toda esa parte, esa región de Argentina. Es más, me sé conocí un cortico de la canción de allá muy representativa de Ajá. Chamamé.
La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Eso. Vive en la costa, entonces, cerquita de San Fernando. Yo quiero mucho, mucho a la zona del Chaco, a Oberá en Misiones, Qué siempre, lindo. siempre, corazón. Bueno, Padre, que Dios te bendiga y seguimos unidos en la oración. Que, Gracias. que Dios me los guarde, siempre en el corazón. Bendiciones. Gracias, Padre. Chao.